Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Naya, estudiante de Derecho, primer semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. Hoy les voy a hablar un poco sobre qué es la escolástica. La escolástica se conoce como filosofía escolástica o la doctrina del pensamiento teológico y filosófico emprendida por un mundo de antigüedad clásica para explicarse el fenómeno religioso del cristianismo y que se impuso durante todo el medioevo como la principal corriente de enseñanzas en universidades, escuelas catedralicias y otras formas de estudio. La escolástica partía de la convivencia de la fe y la razón, favoreciendo siempre a la primera, y su modelo de enseñanza consistía en la repetición de los textos antiguos, más que nada de la Biblia, a pesar de lo cual acogió en su seno corrientes culturales muy diversas como la judía, la árabe y la grecolatina. Esto supuso el abandono de las ciencias empíricas y la experimentación, entre otras cosas, ganó el medioevo como mote de las edades oscuras. Sin embargo, la escolástica jugó un rol importante en la construcción de discursos académicos occidental en la medida en que implantó la necesidad de un esquema regido del discurso y de la lógica que soportaba las refutaciones y críticas hechas por terceros. El origen del término escolástico surge del griego escolásticos, que alude al tiempo libre del ocio aparte de las actividades cotidianas que era dedicado al aprendizaje. Este término se implantó durante la Edad Media para referir al modelo del tiempo libre para la reflexión y el estudio inherente al modelo académico de la cual permanecen hoy en día estos elementos. Antecedentes de la escolástica. La escolástica se sustentó más que nada en la tradición filosófica grecolatina, de la cual heredó las obras de Platón y Aristóteles, fundadoras de la lógica de un método de razonamiento únicos en sus contextos. Sobre todo en los trabajos de este último, se mantuvieron vigentes hasta entrando el Renacimiento, como lo fueron puestos en tela de juicio por estudios copérnicos y Galileo. Sin embargo, dichas enseñanzas debían conciliarse con todo lo contenido en orígenes bíblicos, judaicos, lo que significaba una operación de traducción que solo se podía sustentar con el compromiso de la fe. En principios de la escolástica fue fundamental la filosofía escolástica porque era el ordenamiento y la conciliación de las grandes preguntas trascendentales heredadas desde la antigüedad greco-romana, vigente en los tiempos del Imperio Romano, en búsqueda de una conciliación con los preceptos de la Iglesia cristiana ortodoxa. Esto, en principio, significaba tomar los métodos aristotélicos y aplicarlos al nuevo orden imaginario religioso que el cristianismo había impuesto en el occidente. Así, la escolástica cultivó el silogismo aristotélico, entre otras ideas provenientes siempre de textos heredados. El empirismo, la exploración directa con la realidad, no fueron variantes favorecidas en la filosofía. El método escolástico, pues, se llamó método al modelo de enseñanza que rigió la Edad Media y que se caracterizó por esta doctrina filosófica. Su extraordinario rigor en el planteamiento y la defensa de las ideas expuestas durante un procedimiento de 3 pasos lecticio se basaba en la creación de comentarios más o menos literales de textos de autoridad como tratados teológicos o fragmentos bíblicos. Enseñar era la enseñanza a leer. Cuestionario, pregunta. El cuestionario de los textos no era propiamente crítico, sino más bien se ocupaba de comparar las versiones existentes de ellos y resolvían posibles dudas, contradicciones o diferencias interpretativas respecto a su significado. Discusión. Se trataba de un método dialéctico de exposición a las ideas comprendidas de la lectura de los textos, que debían ser expuestas frente a otros académicos y defendidas de posibles contraargumentaciones oralmente. La etapa de la alta escolástica, la evolución de la escolástica se compone de 3 etapas reconocibles a partir de la manera de entretener la dialéctica entre la razón y la fe. Entre los siglos XI y el siglo XV,
en el periodo del poder, papel centralista, época de las cruzadas y el surgimiento de las ciudades. El debate en torno a la razón y la fe pasa a su etapa de identificación inicial, pues para los religiosos era una sola cosa, y la segunda fase es que ambas tenían una especie de zona común, un preludio en la separación que vendrán después entre la razón y la fe, o sea, la filosofía y la teología. Dichos procesos se componen en las tres etapas. Los principales exponentes de la escolástica en sus diversas épocas son San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y los integrantes de las escuelas de los Chartres. Posteriormente aparecerían Alberto Magno, primero en reintroducir a Aristóteles en la escolástica, Santo Tomás de Aquino y el autor de la célebre Suma Teológica escrita entre 1265 y 1274, obra más famosa de la teología medieval. Y ya al final de la escolástica entra en crisis como filosofía imperante en el occidente alrededor del siglo XIV, y paulatinamente cederá su lugar a otras tendencias o doctrinas en las mismas medidas en que la teología dejaría de ser una ciencia y sus principios